nuestro Salvador. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, les invito a que sirvan a estar de pie, tomando sus Biblias en sus manos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 4. Vamos a dar lectura. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, y vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra del Señor. Perdón, les estoy diciendo mal. Es de segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. Es el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Vamos a leer unidos la palabra del Señor, amados hermanos. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer la Escritura. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: Y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: Pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a coger hierba, y halló una como parra montés, y cogió de ella una faldada de calabaza silvestre, y volvió y cortóla en la olla del potaje, porque no sabía lo que era. Echóse después para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces diciendo: Varón de Dios, la muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: Traed harina, y esparcióla en la olla, y dijo: Echa de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vamos a orar al Señor, amados hermanos, para que sea Él el que hable a nuestra vida, hable a nuestros corazones. Voy a pedir a nuestra hermana Grisel, sierva del Señor, aquí con nosotros, que eleve la oración para que Dios nos bendiga a través de su palabra gloriosa, y cada uno de los que estamos aquí seamos edificados con la bendita palabra de nuestro Dios. Oremos al Señor, amados hermanos. Padre celestial, amado y santo, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias te damos este momento que nos das el privilegio de estar aquí y de poder escuchar tu palabra, tu voz, Señor. Muchas gracias, Señor. Rogamos que tú limpies nuestro corazón, que tú nos permitas estar atentos, que quites toda distracción, toda dureza del corazón, quítala. Danos sensibilidad, danos un corazón manso, un corazón deseoso de obedecer lo que tú quieres que hagamos, Señor. El mensaje que tienes ya esta noche para nosotros, lo recibamos con amor, lo recibamos con mansedumbre, lo recibamos, Señor, con todo nuestro corazón para seguir creciendo en tu camino. Ruego, Señor, rogamos por tu siervo, que tú lo ayudes, que tú lo uses en grande manera, que le des tu respaldo y tu gracia, y permitas que con toda libertad él pueda hablar el mensaje que le has dado, Señor. Gracias, estamos en tus manos. Sabemos que la palabra que tú envías no vuelve vacía, y creemos, Señor, que tú eres, Señor, que tu Espíritu Santo ha de seguir obrando en los corazones y haciendo que cada uno produzcamos frutos dignos de arrepentimiento, dignos, Señor, de hijos tuyos. Muchas gracias por todo. Gracias al saber que haces más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Gracias, hermana. Ocupen su lugar, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Cada uno de nosotros sabemos que así como hay tanto alimento nocivo para nuestro cuerpo y podemos nosotros mencionar muchísimo, también hay alimento espiritual muy nocivo. La carta escrita a los hebreos nos dice muy claramente: no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Así, porque ni las conoce, pero ya que la abrazó, la comió. Porque buena cosa es afirmar el corazón, y marca muy bien, en la gracia. Y luego dice, no en viandas, así, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Y uno dice, ¿cómo terminaron? ¿De qué manera terminaron? ¡Qué trágico! Es por eso, amados hermanos, que vamos a considerar esto en esta noche, el peligro de participar de un alimento sin examinar. La verdad que cuando nosotros hablamos de esto, amados hermanos, un alimento adulterado siempre traerá consecuencias o no producirá los efectos esperados. ¿Ha oído usted de esto que dicen lo mismo pero más que? Y algunos médicos dicen, no quiero que compres lo más barato, sino que uses medicina de patente. Y uno, ¿y por qué? Si es lo mismo, nada más que más barato. Es como cuando alguien dice, y va a comprar algo pirata, dice, es que es más barato, pero el resultado no va a ser el que uno espera. Por eso cuando uno habla de esto, el peligro de participar de un alimento sin examinar, y nosotros reflexionamos y vamos a ver en esto que un alimento adulterado siempre traerá consecuencias. El apóstol Pedro, amados hermanos, él dejó plasmado en una de sus cartas diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Así, puedas crecer fuerte, puedas crecer espiritualmente sano. El segundo libro de los Reyes, amados hermanos, pues nos presenta la continuación pues del primer libro de los Reyes y nos presenta la providencia divina del Señor y su misericordia aún para con una nación que rebelde. Pero también nos muestra su gloria a través de su siervo y a través no solamente de uno, sino de todos aquellos que el Señor usó para su gloria. Entre ellos, amados hermanos, vemos nosotros al profeta Eliseo, que aquí donde nosotros hemos dado lectura, nos presenta cómo el Señor lo usó en muchos milagros. Y Eliseo multiplica el aceite de la viuda. Y Eliseo ora a Dios para que la tsunamita tuviera un hijo, era estéril. Y después muere y Eliseo es usado por Dios para que aquel muchacho volviera a la vida, fuera resucitado. Y nos presenta, amados hermanos, la manera en que el Señor usó a Elías, no solamente en este capítulo, también en el siguiente, y ya nos está presentando también a una figura de Cristo en el profeta Eliseo. Así, y la forma, amados hermanos, en que el Señor lo usa ya en el siguiente capítulo, quitando la lepra
la lepra de Naamán, viendo que, o sabiendo nosotros que era una enfermedad incurable y que es tipo del pecado, y el único que puede quitar el pecado se llama Jesucristo. Así, y lo hace por su palabra, como por la palabra de Eliseo mandó qué es lo que tenía que hacer y tenía que obedecer, y fue sano. Así. Y lo vemos también aquí, amados hermanos, en esta historia que nosotros vamos a estudiar. Vemos a Cristo en el profeta Eliseo y cómo aquellos hijos de los profetas estaban a la orden de lo que el profeta Eliseo les iba a mandar. Ahora nosotros vemos esto, el peligro de participar de un alimento sin examinar. Cuando nosotros vemos aquí, amados hermanos, y leemos una vez más, le pido lea conmigo el versículo 38. Vamos a leerlo unidos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 38, y dice la palabra: y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Así. Y nosotros vemos, amados hermanos, varias enseñanzas en esto. Y hablamos el peligro de participar de un alimento sin examinar puede resultar en una trampa. Así, cuando nosotros vemos la palabra, amados hermanos, y lo primero que nos está diciendo, ¿qué había? Hambre. Había una grande hambre en la tierra. Cuando nosotros vemos en la Escritura, y este evento, amados hermanos, no solo sucede aquí con el profeta Eliseo, sino que ya lo había experimentado Abraham, que hubo una grande hambre y él se fue a Egipto. Usted conoce la historia también de Elimelec y Noemí, que dejaron Belén de Judá, que casualmente significa casa de pan, pero que ellos la abandonan y se van por otro lado. Conocemos la historia. Todo esto terminó ¿qué? En mal. Terminó en mal. Oiga, y más de uno dice, bueno, es que encontré un buen alimento. Cuidado cuando la palabra nos enseña, buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Abraham se fue a Egipto, Elimelec y Noemí se fueron a Moab. Así, amados hermanos. Pero cuando nosotros vemos las consecuencias, entonces uno ve, no era la voluntad del Señor. Ellos permanecen aquí a pesar de la grande hambre, y nosotros podemos notar la situación, amados hermanos, espiritual, no solamente aquí en nuestra nación, sino en todo el mundo. Hay una grande hambre espiritual en el mundo, en las iglesias, en nuestras familias. Y es notorio, pero notorio. Y el problema es que uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les damos? ¿Qué alimento necesitan? ¿Cualquier alimento? No, porque puede ser nocivo para ellos. Y vemos aquí, había grande hambre en la tierra. Esto es lo que podríamos decir también sobre la situación espiritual, amados hermanos, en todo el mundo. Por eso cuando el Señor habla a la última iglesia, amados hermanos, Filadelfia, la iglesia preparada, y le dice, tienes poca fuerza,
¿Tienes poca fuerza? ¿Qué está sucediendo con nosotros y con todas las iglesias en el mundo que hay poca fuerza? Tiene que ver con el alimento. Tiene que ver con el alimento. Hay poco alimento espiritual, razón por la que vemos muchos creyentes bastante débiles espiritualmente en muchos lugares, amados hermanos. En lugar del alimento que satisface el alma, que edifica el alma por medio de la palabra de Dios, escuchamos, amados hermanos, la palabra de Dios mezclada cada vez más por filosofías insignificantes, experiencias místicas, ejercicios piadosos o entretenimiento de cualquier tipo o cosas similares. Y viene el engaño. Ahí estaban, amados hermanos, ahí estaba Eliseo y los hijos de los profetas. Y nos presentan esa necesidad espiritual que hay en todo el mundo, que hay en las iglesias y que lo vemos en nuestras familias. Tienen hambre, pero hay un peligro. El apóstol Pablo ya lo mencionaba. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, porque hay otro alimento que parece apetitoso. Dice, es que no quiero la sana doctrina. Aunque les nutra y los fortalezca, la sana doctrina es rechazada, pero hay hambre. Y es ahí, amados hermanos, donde el enemigo aprovecha la situación. Ahora, nosotros vemos aquí en la escritura, y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. ¿Con quién? Con Eliseo, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Esto también es un fuerte consuelo para nuestros días. En todas las congregaciones y reuniones donde el Señor Jesús esté en el centro y tenga la autoridad, habrá, amados hermanos, siempre alimento espiritual. Por muy difícil que sea la situación, si Cristo es el centro de todo, esto satisfacerá nuestra alma y la enriquecerá. Porque Cristo es el centro. Por eso hablamos de Eliseo, amados hermanos, como una figura de nuestro Señor Jesucristo. Así. Y ahí estaban los hijos de los profetas sujetos a él. Y dice, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Bueno, ¿qué pasó con el criado? Porque ya de aquí nos presenta que uno es lo que vemos, no el criado, fue otro, quién sabe quién fue, que tenía buena disposición, quizás de los hijos de los profetas. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, lo que dice la Escritura, fíjese, el versículo 39, lea conmigo, dice así: y salió uno al campo a coger hierba, y halló una como parra montés, y cogió de ella una faldada de calabazas silvestres, y volvió y cortólas en la olla del potaje, porque no sabía qué cosa, lo que era. ¿Por qué cree que el Señor dice, cuando habla de la enseñanza de la palabra, y dice, no un neófito, no uno que desconozca? No,
Dice el Señor, y no lo dice para ofender a nadie, pero se trata de las verdades eternas. Y cuando nosotros vemos la Escritura y hablamos de esto, amados hermanos, y decimos el peligro de participar de un alimento sin examinar, oiga, ¿cuál es el peligro? Lo ofrecerá a otros como si fuera bueno. Así, mira, aquí está esto. Aquí está esto. Es bueno, pruébalo. Pruébalo. Y entonces, amados hermanos, entonces cuando nosotros vemos aquí, salió uno y uno se pregunta, oye, ¿y a ti quién te mandó? A ti no te dijeron. Tenía buena disposición, es verdad. Él lo quería hacer, es verdad. Pero no sabía discernir. No se dio cuenta. Él creyó que esas calabazas eran buen alimento. Oye, ese no es alimento que edifica, pero es la palabra. ¿Sabes cómo lo estás presentando? ¿De qué manera lo estás presentando? Por eso San Juan decía, amados hermanos, y nosotros lo tenemos muy claro, amados, no creáis a todo espíritu. Así dice, no creáis. Inmediatamente. Y dice, sino que probad los espíritus si son de Dios. Inmediatamente, amados hermanos, no se coma todo. El mismo apóstol Pablo decía, si un ángel del cielo o si yo mismo trajera otro ¿qué? Sea anatema. Porque la iglesia debe tener así mucho cuidado, discernir, expulgar, como cuando come una mojarrita, con cuidado. Se trata de la palabra. Examinar los espíritus si son de Dios, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Uno dice, ¿será que uno de los hijos de los profetas? Porque el criado ya no se menciona, sino dice, y salió uno. ¿A dónde fue? Al campo a coger hierba y halló una como parra montés. Mire, viene contento con el montón de follaje, de calabazas, hasta presumiendo, mire esto, ahora sí van a comer porque había grande hambre. Pero sucede que esa vianda era nociva. Era atractiva, pero como uno dice, era pura ¿qué? Pura paja. Pura paja. Ellos necesitaban alimento. Por eso cuando la Biblia dice, salió uno al campo a coger hierbas y halló una como parra montés, y uno ve a este personaje que no estaba en la capacidad de discernir lo bueno de lo nocivo. Volvió, las cortó, las echó en la olla y echó a perder ¿qué? Todo el potaje. Echó a perder todo porque no sabía lo que era. No sabía lo que era. Se da cuenta cómo el Señor, amados hermanos, nos habla a su iglesia y nos manda a su iglesia a estar alerta.
El apóstol Pablo decía, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cómo examinamos las cosas? Con la palabra. La palabra es el filtro. Eso decía, amados hermanos, el apóstol Pablo. El apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y cada uno de ellos, amados hermanos, siempre alertando a la iglesia a tener cuidado del alimento que ellos estaban consumiendo. Por eso cuando uno escucha la palabra, Biblia en mano, inmediatamente uno le dice al Espíritu de Dios: Señor, dame luz. Porque cuando estamos dando la palabra, estamos sentados a la mesa para ser alimentados, pero hay que ver que no haya muerte en la olla. Y entonces, amados hermanos, el peligro cuando hablamos de esto, de participar de un alimento sin examinar, oiga, si no discierne, lo ofrecerá a otros como si fuera ¿qué? Bueno, es que Dios lo dice, es que aquí está en la Biblia, por eso el Señor nos manda, y es un trabajo tan delicado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que maneja bien la palabra de verdad. Así. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos, y ya dice este versículo, no sabía lo que era, no sabía discernir, pero él ya estaba ¿qué? Él ya lo había echado ahí en el potaje para que comiera todo mundo. Y entonces nosotros vemos el versículo 40. Echóse después para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces diciendo: varón de Dios, la muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Cuando hablamos, amados hermanos, de esto tan importante, el peligro de participar de un alimento sin examinar te va a llevar a la muerte. Así, a la muerte. Mire, amados hermanos, ya preparado para servirle a todos, para que comieran los hombres. Hermanos, pero hay quienes tienen los sentidos espirituales como ejercitados. Y eso es buenísimo. Así debe ser la iglesia, los sentidos espirituales como ejercitados. Porque cuando estos prueban, sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, inmediatamente ¿qué? Dieron voces, gritaron. Oiga, si nosotros lo vemos en nuestro contexto, uno inmediatamente alza la voz y dice: esto no es de Dios. Es humanismo, es secularismo. Oiga, es emocionalismo. Y tantas mezclas con el evangelio, pero el que está ejercitado inmediatamente da voces, porque el mismo Espíritu nos alerta. Y vamos a la palabra.
Por eso el apóstol Pablo decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Yo no tenía la intención, decía el apóstol Pablo, ¿de qué? De disfrazar el evangelio y la predicación, porque es lo que vemos hoy, disfrazando la predicación con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y es ahí donde la iglesia tiene que discernir inmediatamente, como estos hombres de Dios que gritaron, y hermano, y lo hicieron bien, porque no lo dijeron al otro, sino lo dijeron a aquel, sino lo dijeron a aquel que es figura de Cristo, al profeta Eliseo, y dice la Biblia, varón de Dios. Se da cuenta que no empezaron a hablar por otros lados, sino a quien tenían que hablar. Oiga, pero es triste, hermano, cuando la iglesia no sabe discernir y se come ¿qué? Todo. Como si fuera bueno. Estos dan grita inmediatamente, varón de Dios, diciendo, varón de Dios, la muerte en la olla. Y fíjese cómo dice, y no lo pudieron comer, como diciendo, esto no. ¿Qué les produciría al contacto, al probarlo? No sé, náusea, vómito, diarrea, no sé qué les produciría, amados hermanos, pero ellos ¿qué hicieron? Lo detectaron inmediatamente. Ese no es el alimento de Dios. Ese no es el alimento que nutre. Ese no es el pan vivo que descendió del cielo. De tal manera, hermanos, que reitero nuevamente, dice la Escritura, no lo pudieron ¿qué? Comer. Así, no. Esto no nutre. Esto trae ¿qué? Muerte. Muerte. ¿Se da cuenta? Cuidado, no sea tan crédulo. Pídale al Señor, Señor, ayúdame a discernir entre lo santo y lo profano. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a examinar todo a través de tu palabra. La Biblia dice, amados hermanos, cuando ellos clamaron, el versículo 41, él entonces dijo, traed harina, y esparcióla en la olla, y dijo, echa de comer a la gente, ¿y qué? Y no hubo más mal en la olla. Entonces hay remedio. Cuando, amados hermanos, hablamos nosotros de la harina, porque en el lenguaje simbólico del Antiguo Testamento, la harina o flor de harina era a menudo una imagen de la pureza y ausencia de pecado en nuestro Señor Jesucristo, porque es una figura. Y entonces, amados hermanos, por eso cuando uno inmediatamente ve esta acción del profeta Eliseo, ahí en la harina podemos ver una figura del Señor Jesús, pues Él mismo se compara con el grano de trigo y con el pan. Así, Él hace esa comparación. La harina transforma lo que había sido contaminado en algo comestible. Y es que, amados hermanos, donde llega el Señor y su palabra, lo nocivo es transformado. Es transformado.
Entonces, amados hermanos, dice la Escritura, él entonces dijo, traed harina, y esparcióla en la olla y dijo, ahora sí den de comer a la gente, ya esto está ¿qué? Ya está bueno, ya está bueno. Y entonces dice, no hubo más mal en la olla. ¿Se da cuenta? ¿Cómo, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña a tener sumo cuidado? Y hablamos de esto, el peligro de participar de un alimento sin examinar. Siempre vamos ¿a dónde? A la palabra. Estamos nosotros, hermanos, viviendo tiempos de crisis en todo el mundo. Yo no sé lo que usted consuma, pero lo que sí debe hacer es examinarlo todo a través de la palabra. Lo que sí debe hacer es decirle, Señor, ayúdame ¿a qué? A discernir. Ayúdame, Señor, a discernir. Ayúdame, Señor, que cuando algo no es tuyo, inmediatamente uno, así como aquellos hijos de los profetas, dieron voces y el rechazo, esto no es de Dios. Nosotros necesitamos su palabra. Necesitamos a Cristo, amados hermanos. Nosotros tenemos que tener presente, amados hermanos, que los pensamientos moralistas de los cuales la predicación del Evangelio está envuelta. Mire, una predicación sin que Cristo sea el centro es simplemente un mensaje moralista. Nada más. Los pensamientos moralistas, la filosofía del hombre, todos los elementos del mundo como el humanismo, el secularismo, la religión de la carne, todo ello son cosas con las que el hombre pretende sustituir el verdadero alimento que nutre el alma. Pero cuando Cristo, que es el pan de vida, es presentado a nuestras almas, a las almas, entonces podrán reconocer que Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno come de este pan, dijo el Señor, vivirá para siempre. Ese es el alimento del Señor. Y es el que nutre y es el que necesitamos. Póngase de pie. La necesidad que había en aquel tiempo, amada iglesia, también la hay hoy. Y usted y todo creyente necesitamos decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a discernir y a comer el pan vivo que es Cristo Jesús. Por eso uno viene ante Él y todo lo que aquellos hombres hicieron, nosotros se lo pedimos en oración. Un salmista decía, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver ese pan, pueda comer de él, pueda ser alimentado, edificado, saciado, ser pleno con tu palabra, Señor. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que venir al Señor y decirle, dame discernimiento, Señor, ayúdame. Que cada vez que yo voy a escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine mi mente y mi corazón. Y que pueda, Señor amado, ser saciado con ella y edificado con tu palabra gloriosa. Y podamos crecer en salud.
Si no examinamos, la consecuencia puede ser muerte. Oremos al Señor. Doblemos nuestras rodillas y digámosle: Señor, aquí estamos. Tómanos en tus manos, ayúdanos, Padre de misericordia. En el nombre glorioso de Cristo nuestro Salvador nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias, porque tú nos has dado tu palabra, pero también estamos conscientes de los peligros a los que estamos expuestos, Señor. Si no examinamos cuidadosamente, Señor amado, el mensaje expuesto, ayúdanos, Señor, para que por tu palabra gloriosa podamos examinar si los espíritus son de Dios. Ayúdanos, Señor, para que, así como aquellos hijos de los profetas rechazaron, identificaron que aquel alimento estaba contaminado, había muerte, nosotros podamos, Señor, discernir lo que es tuyo y lo que no es. Y dice tu palabra: no pudieron comer. No pudieron comer. Señor, que así tu iglesia tenga, Señor amado, ese cuidado. Qué terrible es, Señor, no discernir lo que es tuyo o lo que no es. Por eso, Señor amado, te ruego que tú seas con cada uno y que cada uno, Señor amado, por medio de tu Espíritu y la luz gloriosa de tu palabra, pueda ser alumbrado, pueda ser guiado, Señor, pueda examinar todas las cosas. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo. Tómales en tus manos y así, Señor amado, cada uno pueda seguir siendo edificado con el pan vivo que descendió del cielo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, muchas gracias, Señor. Te ruego nos despidas en paz con tu bendición y que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hay libertad para dar gracias a Dios, para salir como cada uno lo sienta. Dios les guarde. Dios sea con ustedes.